Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí mientras se van sumando todos ustedes, fui acá preparando las cosas para la clase de hoy. Y mientras tanto, los que se van sumando, vayan comentándome si es la primera vez que me ven o si ya me conocen de alguna otra clase anterior. Lo que sea la primera vez que me ves, coméntame un uno. Y si ya me viste de alguna otra clase anterior, coméntame un 2. Así lo voy conociendo. Y de paso acá voy preparando las cosas para la clase de hoy. Hoy vamos a tener un tema que lo quería volver a traer. Por las dudas, obviamente la clase no es nueva. De hecho, van a decir, esa clase ya la viste. Pero hay gente nueva, hay gente nueva. O sea, no solamente que hay gente nueva, sino que hay gente que ya me conoce que no vio esta clase. Entonces, si vos ya viste esta clase, es normal. Ya es miércoles, sí, cómo se pasa rápido, ¿no? De 10. Entonces acá tengo la clase. Así que bueno, muchachos, vamos arrancando nomás. ¿Todo bien? ¿Cómo van ahí? A ver, uno, dos que tenemos. Bueno, la mayoría de gente ya me conoce, así que vamos arrancando nomás. Me presento rapidito por si hay alguien que no me conocía. Me llamo Franco Gutiérrez, soy técnico de microelectrónica y microsoldadura. Tengo más de 5 años de experiencia, de hecho casi 10, no sé por qué uso el número 5, en esto de reparar celulares, 5 en reparar placas, puntualmente. Me capacité internacionalmente con los mejores técnicos del mundo, como Edgar, Carlos Quiseno, Mauricio Cáceres y muchísimos profesores más. De hecho, hoy subí un reel, creo, con Edgar. Y y estoy trabajando en WordFix, donde llevamos más de 180 clientes por mayor a que puedan tercerizar sus reparaciones conmigo. ¿Bien? Así que bueno, muchachos, los que no me conocían ya me conocen. Vamos arrancando nomás la clase de hoy. Si alguien cayó y no sabe qué está pasando acá y dice, ¿y este qué hace? ¿Y quién es? Y no sé qué. Bueno, básicamente, con todo esto que aprendí en estos 5 años reparando placas para 180 clientes por mayor y capacitándome con los mejores del mundo, con todo eso que aprendí en estos 5, casi 10 años de experiencia, hace casi 127 clases, ya 127 semanas, que estoy acá compartiéndole todos mis conocimientos y todo lo que sé. ¿Bien? Entonces, vamos arrancando nada más. Hoy lo que vamos a estar viendo, como vieron en el grupo, vamos a estar viendo una introducción a la electrónica. ¿Bien? Los que ya vieron esta clase van a saber que de introducción la verdad tiene poco, lo que sí arrancamos bastante de cero y vamos con palabras amenas para que todo el mundo lo entienda, pero la verdad es bastante, bastante completa. Y encima si se quedan hasta el final, van a poder hacerme preguntas, ¿bien? O sea, aprovechen y si no, si están medio flojos en electrónica o saben que tienen huequitos en el conocimiento que no sé, que les cuesta el tema de los diagnósticos y todo, presten atención, ¿bien? Entonces, vamos con el temario. Fíjense, acá, esto es lo que vamos a ver hoy. Los que estén de cero, porque antes de arrancar, ya casi me estaba adelantando. Antes de arrancar, les hago una preguntita solamente. ¿Cómo están del 0 al 10 en electrónica? Porque como siempre digo, puede ser 0 o puede ser 10. ¿Cómo están ustedes del 0 al 10 en todo lo que es electrónica, electrones, corriente, voltaje, resistencia, ley de Ohm? ¿Cómo están en ese tema del 0 al 10? ¿Llueve en Córdoba? No. No. A ver, ¿qué dicen? 9, 7, 3. Epa, apareció 9. 9, 7. ¿Qué más dicen? 3. ¿Por qué hago esta pregunta yo? Porque puede ser 0 o puede ser 10. Si todos me dicen 10, es como que la clase no va a servir mucho. De hecho, veo varios puntajes altos. Pero por el bien de los chicos que tienen puntaje bajo, elijo darla. ¿Bien? Pero sé que hay muchos que ya saben electrónica o que ya dominaron el tema. Pero bien. Si hay gente que está en 3, bueno, entonces la clase va a servir. ¿Bien? Vamos a tener gente que se va a ir sabiendo. 0, bien. Más todavía. Y menos 10. Ahora sí, esa era la... Ah, y es difícil decidir. ¿Por qué? Porque yo siempre me pongo a pensar, la clase tiene que ser útil para todos los chicos y chicas que están viendo y no tiene que ser una clase de repaso sobre algo que ya se saben y que se van a aburrir en la clase. Entonces, la idea es que aprendan. Va, 3, 4 personas pusieron puntaje alto, pero bueno, el resto puso 0, menos 10, así que bueno, es una clase que debería seguir dando. ¿Bien? Pero qué difícil elegir. No quiero que nadie se quede sin esta clase si realmente la necesita. Ahora sí arrancamos. Le voy a dejar el temario acá para que lo tengan. Básicamente aprovechen, sáquenle captura al temario y pregúntense,
esta palabra la conozco, sé del tema, no lo sé, lo que sea. Saquen captura y tengan en cuenta cómo están actualmente en ese tema, ¿no? Después al final de la clase lo que yo les recomiendo es que cuando termine la clase vayan a la captura y digan, ¿esto lo sabía? No. ¿Ahora lo sé? Sí. Bueno, entonces la clase funcionó, ¿bien? Y esa es la idea, que la clase tenga el mayor impacto positivo posible en cada uno de ustedes, ¿bien? Entonces, estamos nomás, ese es el temario, dejo que saquen captura, los de 10 que aporten. No, está buenísimo, igual que haya gente que tenga 10 porque las primeras clases que la daba era todo cero. Y ahora hay un montón de gente que los veo que son gente que ya vieron la clase y ahora tienen 7 10, o sea que fíjense que la clase sirve. Entonces, muchachos, y sobre todo si están acá y tienen un 7, porque el puntaje más alto creo que fue 7, si vos tenés un 7 en electrónica y estás acá viendo la clase, también los felicito porque no son gente que se conforma con un 6 y un 7. Saben que les faltan 3 puntitos que ya podrían vivir tranquilos sin saber esos 3 puntitos que les faltan, pero igual se conectan a una clase de electrónica. Eso habla bien de ustedes acá. Muchachos, no den más vuelta. Si están todos listos para arrancar y ya sacaron todas las capturas necesarias, comenten un 5 y arrancamos nomás, ¿bien? Entonces, vamos a arrancar fácil, ¿bien? Para todos los que digan, no, pero la electrónica es difícil, enséñame a soldar, yo quiero revaling, yo quiero verte hacer una placa, mostrarme cómo soldás, usate el trino. Bueno, tranquilos, ¿eh? Tranquilos porque quizás ya más de uno haya tratado de aprender electrónica en algún otro lado, en algún curso, en la facultad, en lo que sea, y ahora ha querido pasar por la manera tradicional que tiene todo el mundo de enseñar electrónica, y ahora ha terminado frustrado, así que con esta misma cara. Entonces, tranquilos que le voy a hacer una promesa. La promesa es, te lo voy a explicar de una forma recontra fácil, ¿bien? No importa si ya has probado en el pasado aprender electrónica, si te frustraste en la facultad, si trataste de hacer un curso y te madrearon hablando en chino. Vamos a hacerlo para que todo el mundo, por más que no tenga experiencia o que tenga malas experiencias, que es peor, pueda aprender electrónica. ¿Bien? Entonces, vamos arrancando nomás. ¿Bien? Entonces, denme un segundo que quiero dejarles acá para que puedan sacar capturas. ¿Qué es la electrónica para mí? Y esto es lo que yo quiero transmitirles siempre a todos mis alumnos que les enseño electrónica. Si ustedes se van a Google y buscan qué es la electrónica, le va a salir algo así como que la electrónica es una rama de la física, de la química aplicada, no sé qué, y te marean. O sea, imagínate que vos buscas qué es electrónica y te dan ese coso en chino. ¿Qué esperanza puede tener un ser mortal que no tenga una inteligencia más del promedio? Como yo, por ejemplo, cuando quería aprender electrónica, ¿qué esperanza voy a tener de aprender electrónica si la primera frase que me tiran es una rama de la física y la química aplicada así, pero es como para invitarme a un café? Entonces, lo que yo quiero transmitirles es que la electrónica no es eso. O sea, si alguna vez te dijeron que la electrónica es eso, te mintieron. Haz de cuenta que te mintieron. Vamos a hacerlo más fácil. ¿Qué es la electrónica para mí? ¿Qué es lo que yo quiero que sea para ustedes la electrónica como concepto? Es básicamente esto. Es la forma en la que nosotros los seres humanos encontramos para esclavizar a los electrones y satisfacer nuestras necesidades. ¿Bien? La electrónica es la forma en la que nosotros como humanos esclavizamos a los electrones para satisfacer nuestras necesidades. No es más que eso. ¿Bien? La electrónica es el arte de manipular electrones. ¿Bien? Eso, si están anotando, tomen nota. Es lo más importante de la clase, es esto. La electrónica es el arte de manipular electrones. Por eso se llama electrónica, porque manipulas electrones. ¿Bien? Entonces, si yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, esto de acá es básicamente un calefactor eléctrico, ¿no? Este calefactor eléctrico sirve ¿para qué? Para que vos puedas satisfacer la necesidad de que tenés frío. ¿Cómo funciona? Básicamente pone a correr electrones por el metal y cuando los electrones pasan por el metal, lo calientan. Y cuando el metal se calienta, vos no tenés más frío. ¿Bien? Literalmente es eso. O sea, la electrónica es el arte de manipular electrones. Vos tenés frío y no te podés hacer una fogata dentro del departamento porque se incendia todo. Bueno, agarramos, ponemos a los electrones a correr por acá. Pium, 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 paso por acá. Y al pasar,
digamos que genera fricción. En realidad dejan energía, pero digamos que genera fricción. Genera fricción, lo calienta y ya no tenés más frío. Y no se te incendia el departamento ni nada. La electrónica es el arte de manipular electrones. Los humanos descubrieron cómo funcionan los electrones, qué les interesa, y en base a eso saben cómo hacer que lleguen desde el principio hasta el fin de mi circuito. Y cuando pasan por ahí, me encienden las cosas que yo le puse al medio. Es literalmente eso, ¿bien? Y de ahí van a entender por qué ocurren los cortocircuitos, por qué ocurren las líneas abiertas, por qué hay que hacer un revaling. Todo parte de conocer a los electrones, ¿bien? Entonces, con esa introducción, arrancamos. Arrancamos nomás. Entonces, te estarás preguntando, está bien, la electrónica maneja electrones, por eso se llama electrónica, pero ¿qué son los electrones? Bueno, los electrones, y esto es lo más técnico que me has escuchado decir, los electrones básicamente son la parte negativa de un átomo. ¿A quién le interesa eso si yo quiero aprender electrónica para arreglar un celular, un televisor, una computadora? A nadie, ¿bien? Por eso yo les digo que la electrónica aprendida de una facultad o de un curso de electrónica es horrible porque te enseñan átomos, física, protones, electrones, neutrones y ¿para qué? ¿Viste? Pero yo se los digo para que lo sepan nomás. Los electrones que nosotros manipulamos en electrónica, los bichitos que viajan por la placa, porque son eso, los electrones son los bichitos que viajan por la placa, ¿bien? Y dejan energía. ¿Qué hago con la salamander? Fíjense, los electrones son estos de acá, los azules, los personajes celestitos de acá, de un átomo. Estos de acá, en un segundo que les quiero dejar para que puedan sacar captura. Los electrones básicamente, fíjense, se lo dejo acá. Si alguien lo quiere repasar, repase. Los electrones son la parte negativa de un átomo, viajan a través de un conductor cuando se sienten atraídos por carga positiva y dejan energía a su paso. Fíjense qué cosa tan curiosa. Los electrones viajan a través de un conductor, ¿bien? ¿Qué es un conductor? Algo que no es aislante. O sea, un conductor es algo por donde los electrones viajan como si se tirasen por un tobogán con detergente. Imagínate, así. Un conductor es como que vos te tirás por un tobogán con agua y detergente. Fluís como loco. No tenés resistencia al paso. ¿Entendés? No tenés resistencia. Vos te tiras por un tobogán con agua, con detergente y te vas nomás. No hay fricción, no hay resistencia. ¿Bien? Eso de ahí sería un conductor. Ahora, si el tobogán fuese, en vez de de metal con agua y detergente resbaloso todo, fuese de un material áspero, si el tobogán fuese de lija, eso no sería conductor. ¿Bien? O sea, yo no podría deslizarme. Si es de lija, yo me tiro y quedo ahí nomás. Entonces, eso de ahí no sería conductor. Básicamente, hay materiales que son para los electrones conductores, que no le oponen resistencia, y otros que son aislantes, que los electrones quieren pasar y no pueden, no hay chance. ¿Bien? Usando la lógica, los conductores son los metales. Por ejemplo, lo más conductor es el oro, pero como el oro es carísimo, usan lo segundo más conductor, que es el cobre. ¿Bien? No sé bien el ranking, pero va por ahí. Sé que el número 1 es el oro y el segundo o tercero es el cobre. Ahora, eso ahí sería un conductor. Los electrones, los muñequitos, esto de acá que yo te digo, viajan por conductores. ¿Cuándo? O sea, no es que viajan porque les encanta viajar por conductores. Necesitan motivación, o sea, van buscando algo, no son boludos, no es que son, no sé cómo decirlo, no es que son buena gente los electrones, no, los electrones te piden plata para ir de acá a allá. Y van a ir dependiendo qué tan conductor sea el material que vos le pusiste. Si es conductor, te van a pedir poca plata porque no tienen resistencia a fricción al paso. Ahora, si es un material por el que les cuesta pasar, bueno, ahí sí, te van a pedir mucha plata. Ya vamos a ver cuál es la plata de los electrones. Pero ya sabemos que esa resistencia al paso es la resistencia. Pero fíjense, vamos con esto. Seguimos, mirá, los electrones son la parte negativa de un átomo, viajan a través del conductor, que el conductor es los materiales como el cobre, por donde fluyen básicamente y fácilmente. Cuando se sienten atraídos por carga positiva, bien, necesitan carga positiva para que pasen de un lado al otro, y dejan energía a su paso. Entonces, lo que podemos ver es que tienen tres características principales, que son las que les mencioné. Primero es que viajan a través de conductores, ¿bien? Ya vimos eso. Después, que se sienten atraídos por carga positiva, o sea, yo los llamo, viste cuando llamas, estaba por decir un gatito, pero cuando vos llamas a un gatito, los gatitos no vienen, entonces no sirve como ejemplo. Cuando vos llamas a un perrito, ¿viste?
vos le llamas la atención haciendo así. Bueno, eso de ahí, básicamente, es hacer que el perrito venga, ¿no? Entonces, como explicas, me recordas a Marcelo Díaz. No sé quién es Marcelo y yo aprendí a no preguntar quién es Marcelo, así que no voy a preguntar eso. Entonces, viajan a través de conductores, se sienten atraídos por carga positiva y esto es lo interesante de todo. El que dejen energía a su paso, ¿bien? O sea, cuando descubrieron a los electrones, no interesaba tanto. Cuando descubrieron que los electrones viajaban por conductores y no por aislantes, dijeron, sí, obviamente van a viajar por un conductor y no por un aislante. Bien, se sienten atraídos por carga positiva. Bien, yo al electrón sí, me parece que sé quién es. Yo al electrón, si quiero que vaya desde acá hasta acá, tengo que llamarlo con carga positiva. ¿Bien? Listo. Entonces es como que no es tan interesante. Ahora, cuando pasa desde acá hasta acá, deja energía a su paso. Listo, acá fue donde marcó la historia. Cuando los humanos descubrieron que los electrones dejan energía a su paso, empezaron a armar circuitos. Y los circuitos son básicamente esclavizar a los electrones. No es otra cosa que eso. O sea, yo tengo un circuito, a ver, tengo una placa por acá. No, bueno, pero yo tengo un circuito con botones, ¿bien? Que está alimentado por una pila, por acá. La pila tiene electrones. A los electrones lo hacen llegar hasta los botones. Eso de ahí es lo que descubrieron los humanos. O sea, vamos con un ejemplo más simple. Cuando descubrieron que dejaban energía a su paso, son fuerzas de atracción. Cuando descubrieron que dejaban energía a su paso, pasó esto que yo les decía de la salamandra. No podés hacer una fogata dentro de tu casa, listo. Agarra un tubo de metal, pone electrones de un lado, pone energía positiva del otro y los electrones van a ir, ¿bien? Y cuando vayan, te van a calentar el metal. No tenés luz en tu casa, listo. Pone electrones de un lado, pone carga positiva del otro y ponele un foco al medio. Y cuando pasen por el foco te lo van a prender, porque dejan energía a su paso. Eso de ahí, muchachos, es la electrónica. Eso es aprender que un electrón funciona así y que vos lo podés manipular para que haga lo que vos querés. Si vos lo haces pasar por un tubo de metal, se calienta y tenés una estufa. Si lo haces pasar por un foco, prende la... O sea, sí, prende el filamento y tenés luz. Si lo haces pasar por un circuito más complejo, hasta te hace un cálculo matemático. ¿Bien? Pero esa de ahí es la electrónica. Seguimos. No me quiero perder mucho en eso, pero fíjense todo esto. Antes de arrancar, quiero hacer una pausa. La electrónica es el arte de manipular los electrones. Todo en la electrónica, pero todo. Perdón, estaba leyendo los comentarios. Todo en la electrónica se va a tratar de electrones. ¿Bien? El voltaje va a ser, por ejemplo, la velocidad de los electrones. La corriente va a ser la cantidad de los electrones. La resistencia va a ser la resistencia al paso de los electrones. O sea, todo a partir de ahora se trata de electrones. Acuérdense eso. Un cortocircuito es cuando los electrones se quieren ir todos a tierra. Una línea abierta cuando los electrones no pueden pasar hacia el otro lado. Todo en electrónica se trata de electrones. Por eso se los presenté. Por eso les dije, los electrones son estos bichitos que hacen esto, se comportan así y descubrimos esto y los manipulamos. Y al arte de manipularlos, a los electrones, le pusimos electrónica. ¿Bien? Bien, entonces, ahora vamos a ver, ya vimos qué es la electrónica y qué son los electrones. Vamos a pasar ahora sí, si hasta acá vienen todo bien, comenten un 3, como para yo saber y seguirlos. Y vamos a pasar con los conceptos básicos de la electrónica como voltaje, corriente y resistencia, que muchas veces los confunden. Muchas veces dicen, voltaje es lo mismo que corriente. No tengo voltaje, no tengo corriente, se fue la luz, parece que es todo lo mismo, pero en realidad no. Pero entendiendo bien cómo es la historia de los electrones, vamos a ver bien el tema de voltaje, corriente y resistencia. ¿Bien? Entonces, acá, fíjense, el voltaje básicamente es la velocidad o la fuerza con la que los electrones viajan por un conductor. ¿Bien? Esto de acá se conoce como voltaje y se puede medir en voltios. ¿Bien? Lo voy a dejar ahí para que lo lean un poco más tranquilos. El voltaje es la velocidad o la fuerza. ¿De quién? De los electrones. O sea, no estamos hablando de nadie más que los electrones. Sí estamos hablando de electrónica. De los electrones. ¿Bien? Hablamos de electrones. Los electrones viajan por conductores. ¿A qué velocidad? A tal. Bueno, esa velocidad a la que viajan los electrones o la fuerza con la que viajan los electrones
es el voltaje, ¿bien? Imagínense a los electrones como autos. Siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínense a los electrones como autos, ¿bien? Básicamente, si yo tengo un auto o tengo muchos autos, no importa. Lo importante es a qué velocidad va, ¿bien? Si va a mucha velocidad, tengo mucho voltaje. Si va a poca velocidad, tengo poco voltaje. El voltaje es la velocidad, ¿bien? Se van a acordar porque la B corta de voltaje y la B corta de velocidad es la misma letra, ¿bien? Pero, ¿qué es el voltaje? Es la velocidad a la que viajan. ¿Quién? Los electrones, porque estamos hablando de electrónica. Fíjense cómo empalma todo. No los quiero confundir, pero fíjense que desde la primera palabra que dije, todo se empalma, ¿bien? Entonces, voltaje no es cantidad, no me importa la cantidad. Yo puedo tener un solo electrón, ¿bien? Yo puedo tener un solo electrón, pero si viaja muy rápido, tengo mucho voltaje, ¿bien? Si tengo un electrón que viaja muy rápido, tengo mucho voltaje. Si tengo muchísimos electrones, pero viajan muy lento, tengo poco voltaje, porque el voltaje es la velocidad, ¿bien? O la fuerza. Seguimos. Eso es voltaje, ¿bien? Yo después le voy a hacer una pregunta para ver si me entendieron con voltaje y corriente. Ahora, ¿qué es la corriente? La corriente no es lo mismo que voltaje, primero que nada, y básicamente la corriente habla de la cantidad, ¿bien? La corriente es la cantidad de electrones viajando por un conductor, ¿bien? A la cantidad de electrones que viajan por el conductor se conoce como corriente, ¿bien? Y se puede medir en amperes, o se puede medir en miliamperes por hora, que básicamente es la cantidad, justamente, de electrones que viaja en una hora. Entonces, fíjense qué simple, qué sencillo. Estamos hablando siempre de electrones, porque la electrónica se trata de electrones. Y la electrónica es el arte de manipular electrones. Entonces tenemos que entender que el voltaje es la velocidad y la corriente es la cantidad de electrones que tenemos viajando por el circuito. Volvamos al mismo ejemplo. Un auto, imagínense que es un electrón. Si yo tengo un auto, no importa, como una manguera que pasa agua, más o menos, no sé cómo sería el tema de la manguera. Imagínense este ejemplo. Si yo tengo un solo auto, ¿bien? Que viaja muy rápido, no importa, yo tengo poca corriente, ¿bien? Yo tengo poca corriente de autos. O sea, ¿cuánta corriente de autos hay por la calle? Va a depender, o sea, si yo digo cuánta corriente, me refiero a la cantidad. No me importa si van rápidos, si van lentos, si no se mueven. El tema es que yo hablo de la cantidad, ¿bien? Creo que es fácil, o sea, voltaje, velocidad de los electrones. Corriente es la cantidad, ¿bien? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer unos ejemplos, a ver si me siguen. Si yo tengo muchos electrones, pero se mueven muy lento, tengo mucha corriente, ¿bien? Pero poco voltaje. Ahora, si yo tengo un solo electrón, sí, yo tengo un solo electrón, pero que viaja muy rápido, tengo poca corriente y tengo mucho voltaje, ¿bien? Ahora, no, todavía no le voy a hacer la pregunta. Pero fíjense, ¿bien? El voltaje es la velocidad de los electrones y la corriente es la cantidad de los electrones. Esto se lo van a acordar porque literalmente la palabra corriente es eso. O sea, no hay mucho que explicar. Para mí el que inventó la electrónica la quiso hacer simple. Es como que no la quería complicar. Entonces dijo, ¿cómo le puedo poner a la cantidad de electrones, al caudal de electrones, a la corriente que haya de electrones? Y le pongo corriente, ¿qué le voy a poner una palabra en árabe? Le pongo corriente, para que se entienda. Pero después como que se fue distorsionando y hacen electrónica difícil y no sé qué, pero es eso, o sea, voltaje, velocidad. Empieza con la B corta de velocidad, es la velocidad. Corriente es la corriente. Y no importa que no sepas de electrónica. Si yo te digo, hay mucha corriente de agua saliendo por la manguera, es porque hay mucha agua saliendo, no importa si sale fuerte, despacio, lo que sea, es porque hay mucha cantidad de agua saliendo. Entonces, pasamos, eso sería corriente, ¿bien? La corriente es la cantidad de qué? De electrones, porque estamos hablando de electrónica. Pasamos ahora sí a resistencia. ¿Vienen bien? ¿Se entiende? ¿O estoy medio loco ya? O ambas. Entonces, resistencia. Los obstáculos que se encuentran los electrones o la dificultad que tengan para pasar inclusive, se conoce como resistencia, ¿bien?
Y la resistencia se mide en escala de ohmios. ¿Bien? Acá esto es importante que lo sepan. Cada cosa tiene su unidad de medición. Por ejemplo, si yo voy a comprar pan, el pan me lo venden en kilos. Si yo voy a comprar agua, el agua me la venden en litros. ¿Bien? Si yo voy a comprar, bueno, así. ¿Bien? Ahora, si yo quiero hablar de voltaje, el voltaje se mide en voltios. Eso ahí es fácil. O sea, voltaje se mide en volts. Voltios es de voltaje. La corriente, ya la corriente no se mide en corrientes, no tiene una palabra parecida. Pero la corriente se mide en amperes. Yo me sabía por qué se llamaba así, pero ya no me acuerdo. Pero la corriente se mide en amperes. ¿Bien? Ahora, la resistencia no se mide en resistencia, se mide en ohmios. ¿Bien? Los ohms o los ohmios son es la cantidad de resistencia o la dificultad que tiene. Sí, es la resistencia. ¿Bien? A más ohmios, más resistencia hay en el circuito. ¿Y la resistencia qué es? Es la resistencia al paso de los electrones. ¿Bien? Entonces, yo mientras más resistencia tengo, más difícil es para el electrón pasar. ¿Bien? Si yo te digo, che, tengo dos trabajos para vos. Tengo dos trabajos. Uno te va a provocar mucha resistencia al hacerlo y el otro no te va a provocar nada de resistencia. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Este trabajo de acá te va a costar un huevo y este de acá te va a ser fácil. ¿Bien? Este de acá tiene mucha resistencia y este de acá no, es facilito. ¿Bien? Este de acá es hacer un swap en un iPhone 15 Pro Max y este de acá es pegar un módulo. ¿Bien? Este de acá te va a provocar mucha resistencia y este no. La resistencia es la oposición al paso de los electrones, como dice ahí Jona, se mide en ohmios. ¿Bien? Pero a todo esto, fíjense cómo todo da vuelta en qué. O sea, todo da vuelta en los electrones, ¿no? Y los electrones son los protagonistas de la electrónica. Y la electrónica es el arte de manipular electrones. Voy a volver siempre a lo mismo. ¿Bien? Y después tenemos la resistencia. ¿Bien? Algo que no incluí en la clase porque no vi necesario y se iban a aburrir es la ley de Ohm. La ley de Ohm, básicamente, y se las cuento por encima y ya seguimos con la clase, la ley de Ohm es como el triángulo que junta el voltaje, la corriente y la resistencia. La ley de Ohm dice que la cantidad de electrones, o sea, la corriente, la cantidad de electrones que va a haber en un circuito va a depender de cuánto voltaje haya y de qué tanta resistencia tenga el electrón. ¿Bien? Si yo calculo cuánto voltaje hay en el circuito o cuánta plata voy a poner, porque el voltaje, muchachos, el voltaje, la carga positiva, es la motivación de los electrones, es la plata de los electrones, es lo que le gusta. ¿Bien? A los electrones les gusta el voltaje. Entonces, si yo quiero que vaya de acá para acá, le tengo que poner voltaje. Y encima, si yo quiero que vaya de acá a acá y el camino tiene mucha resistencia, le tengo que poner más voltaje para que haya corriente. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se dan cuenta? Eso de ahí es básicamente la ley de Ohm. Si yo les leo la ley de Ohm, que la puedo buscar, ley de Ohm, definición, fíjense, ley de Ohm, definición. La ley de Ohm en Google me dice que, y ojo, no se me asusten, no se me desconecten en la mente, no se me desconecten, fíjense, la ley de Ohm establece que la corriente eléctrica en un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Alguno se dio cuenta de lo que dije? No siente como que el cerebro dice la, no te escucho. O a mí me pasa, entonces yo necesito agarrar esto de acá, esta cosa china, y hacerla más fácil. Esa cosa china, que lo pueden leer en Google, es una definición como difícil al pedo. La ley de Ohm dice que vos tenés los electrones. La cantidad de electrones va a depender de cuánta plata le pongas y de qué tan difícil sea llegar del punto A al punto B. ¿Bien? Yo quiero que lleguen de acá a acá. ¿Cuántos van a ir de acá a acá? Bueno, si yo le pongo mucha plata y le pongo poca resistencia, van a ir muchos electrones. Es lógico. ¿Bien? Si yo le pongo mucha plata y es fácil, van a ir todos. Ahora, si le pongo mucha plata pero le pongo mucha resistencia, ya van a ir menos. Y ahora, si le pongo poca plata y mucha resistencia, no va a ir nadie. Si le pongo poca plata y es difícil, no van a ir. O sea, los electrones, acuérdense que no son boludos. Justamente, un cortocircuito se produce porque los electrones no son boludos, justamente. ¿Por qué? Porque un electrón siempre busca el camino de menor resistencia. Como los seres humanos, ¿no? O sea, si vos podés, si vos para llegar al mismo resultado
tenés una opción fácil y una opción difícil, y la fácil no tiene ninguna consecuencia, es solamente más fácil, ¿quién va a tomar la más difícil al pedo? Te vas a tomar por la más fácil, ¿bien? Entonces los electrones, acuérdense esto, los electrones, siempre digo yo, no son boludos. Justamente un cortocircuito es cuando un electrón encontró un atajo. Justamente el cortocircuito se llama porque los electrones cortan camino en el circuito. Entonces se van a tierra, que es a donde querían llegar, más rápido y con menos resistencia, con menos dificultad. Entonces, como hay menos dificultad y es más fácil, ya no va a haber la misma cantidad de corriente. La corriente sube, ¿bien? O sea, se vienen todos los electrones. Es como que, imagínate, vos querías llegar a un lado y era difícil. Y después viene un amigo y te dice, che, encontré un atajo para llegar allá. Y se enteran todos y todos van a usar ese atajo y eso va a subir la corriente porque bajó la resistencia, el voltaje se mantuvo, bajó la... son guachos de electrones. El voltaje se mantuvo, la resistencia bajó, entonces va a haber mucha más cantidad de electrones yendo hasta ahí y eso va a hacer que el circuito caliente. Por eso, muchachos, por eso, cuando ustedes tienen un cortocircuito, el cortocircuito levanta temperatura. ¿Por qué? Porque se van todos a esa parte, se van todos por ahí. Es como que todos nosotros queramos pasar por la misma puerta. Se satura, se junta mucha energía en ese pedacito de la placa y ahí es donde nosotros podemos encontrar un corto o un circuito que calienta. Entonces, o sea que son tipo Aragán, no se mueven los electrones y no tienen quien lo activa. Claro, los electrones no son boludos básicamente. Si vos querés que vayan de acá para acá, gratis, olvídate. O sea, gratis no van a ir. Vos tratás de que un foco te prenda sin voltaje, no te va a prender. ¿Por qué? Porque los electrones no se mueven sin voltaje. Ahora, si vos le pones voltaje, pero le pones mucha resistencia en comparación al voltaje, tampoco te va a prender. Le va a tener que poner más voltaje. Es como que yo le esté pidiendo a alguno de ustedes, por ejemplo, que haga una tarea recontra difícil y le voy a pagar poco. ¿La van a hacer? Ah, me van a echar un gallo. Van a decir, hacela vos si querés. Anda vos, camina 3 kilómetros por 100 pesos. No, nadie la va a hacer. Entonces, eso de ahí es el equivalente a cuando vos le querés dar poco voltaje y tiene mucha resistencia. Entonces, este jueguito, esta negociación, porque los electrones son negociadores, esa negociación es básicamente la ley de Ohm. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Nada, nunca vas a usar la ley de Ohm para reparar. Ahora, si vos sabés la ley de Ohm y la comprendes como te lo estoy diciendo, es básicamente, o sea, lo que va a pasar es que vas a comprender cómo funciona. ¿Bien? Y aparte está bueno saberlo. Seguimos, porque eso no era parte de la clase. Me fui por las ramas casi. Listo, hasta acá muchachos, ¿cómo están? Ya vimos voltaje, corriente y resistencia electrónica. Fíjense que yo les dije la introducción no tiene nada, es bastante completa y encima al final pueden hacer preguntas. Comenten un 5 si se viene entendiendo, ¿bien? Cosa de yo saber. Si venís bien, comentame un 5. Ahora, vamos a pasar a lo que es circuito abierto y circuito cerrado, ¿bien? Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado esto de, che, tenemos circuito abierto, línea abierta, la placa tiene línea abierta, no sé qué. ¿Qué significa circuito abierto y circuito cerrado exactamente? Es así. Los electrones, volvemos a los electrones, funcionan algo así. Tenés acá la parte negativa, ¿bien? La parte negativa, y se van a ir directo hasta la parte positiva, ¿bien? O sea, van de la parte negativa hacia la parte positiva, ¿ven? Ese es como el recorrido de los electrones. Si yo a eso le pongo un foco, el foco va a prender, ¿ven? Entonces yo voy a estar manipulando los electrones, voy a estar haciendo uso de la electrónica. Ahora, si yo, al mismo camino, los electrones vienen por acá y al querer llegar al lado positivo, se cortó la pista. Esto de acá, muchachos, es lo que se llama circuito abierto. Es literalmente eso, o sea, no es más que eso. Es un corte en el camino. Es como que ustedes quieren llegar al trabajo y cuando vayan por el puente, o sea, suban un puente y de la nada se encuentran con que el puente está cortado, así. Y no son tan loquitos, no le ganan los pensamientos intrusivos de saltar con el auto hasta el otro lado. Básicamente, eso de ahí es un circuito abierto. Es cuando el circuito o la línea, la pista, que de hecho se llama pista. ¿Vieron que cuando se habla de reconstruir pistas? Bueno, la palabra pista es como para ponerle un nombre fácil e intuitivo a la pista por donde corren los electrones. De hecho, ¿vieron que los circuitos de carrera se llaman circuitos?
y los circuitos electrónicos se llaman circuitos también, es porque es literalmente un circuito. Pero en vez de ser un circuito de autos, es un circuito electrónico. Circuito electrónico significa que es un circuito por donde corren electrones. A lo que voy con todos estos comentarios es que se den cuenta que la persona que inventó la electrónica le puso todo el esmero para hacerlo fácil. Y después uno lo quiere aprender en la facultad y te marean con estas definiciones en chino básico. Entonces, es por eso que le voy diciendo. ¿Qué es circuito cerrado? Bueno, circuito cerrado, nunca van a escuchar la palabra circuito cerrado. ¿Por qué? Porque circuito cerrado es esto, es un circuito que está funcionando. Un circuito cerrado es cuando los electrones tienen que llegar del punto A al punto B y la pista está completa. ¿Bien? El circuito está cerrado. ¿Bien? Ahora, cuando yo tengo un corte en el camino, tengo un hueco en la pista, eso de ahí es un circuito abierto. Por eso siempre van a escuchar, tengo un circuito abierto, la línea está abierta, la línea da OL, entonces está abierta. Todo eso que van a escuchar es básicamente una línea por la que los electrones tienen que pasar, pero en el medio hay un corte y no pueden saltar hacia el otro lado. ¿Bien? ¿Hasta acá se entiende? Circuito abierto y circuito cerrado es eso. Es si está completo o si tenés un corte. ¿Bien? No sé si tengo algo para explicar. No sé, me acuerdo. Siempre agarro cosas de acá y lo explico. Pero básicamente es eso. ¿Bien? Bien, entonces seguimos. Creo que se ha entendido. ¿Bien? Circuito es por donde corren los electrones. Cuando está bien, está cerrado. Y cuando se rompe así, es un circuito abierto. Pasamos al próximo concepto que viene siendo... A ver. Bien. Hasta acá, si vienen todo bien, coméntenme un 5 solamente. Comenten un 5. Si alguien tiene dudas, anote las dudas. No me las pregunte ahora porque me van a distraer y yo me distraigo bastante fácil. Pero básicamente, los que tengan dudas, al final de la clase, les respondo todas las dudas. ¿Bien? Así que aprovechen. Si están medio mareados, anoten todas las preguntas. Y si vienen bien, comenten un 5. Así yo sé. Bien, entonces. Ahora, una pregunta rápida que veo ahí de... ¿Quién es? ¿Lalo? ¿Qué hace Lalo? Lalo pregunta, ¿para qué sirve un circuito abierto? Un circuito abierto, en realidad, no es como que existe un circuito abierto. Un circuito cuando se abre es cuando se rompió. O sea, no es que hay un circuito abierto y sirve para algo. Un circuito abierto es un circuito cerrado que se rompió, básicamente. Entonces, ahora, vamos acá con lo que son componentes en paralelo y en serie. ¿Bien? Como les decía, vamos a verlo sin vueltas y a lo que nos interesa. ¿Bien? Vamos a ver cuáles son las diferencias entre componentes en paralelo y serie. Vamos a ver qué pasa si no está uno o el otro. Digamos, qué pasa si me falta un componente en paralelo o qué pasa si me falta un componente en serie. Y después vamos a ver cómo distinguirlo rápidamente. ¿Bien? Entonces, acá seguramente muchos habrán escuchado esto de componente en paralelo, componente en serie, circuito en paralelo, circuito en serie, y habrán dicho, ¿qué chota es eso? O yo por lo menos cuando escuchaba eso, decía, ¿qué será? O sea, qué curiosidad llegar a saberlo, debe ser algo mega avanzado y no sé qué. Y al final no. Es bastante fácil, fíjense. Vamos a ver, como les digo, sin vueltas y a lo que nos interesa. Acá debería ser donde yo me tomo un vaso de agua, pero no, me cae olvidando. Fíjense, vamos a ver qué es lo que son los componentes en paralelo y serie, qué diferencias tienen, qué pasa si me falta uno. Fíjense, es bastante fácil. Esto de acá es un plano esquemático real, ¿bien? Este de acá no lo dibujé yo, es literalmente un plano de un iPhone 8 Plus, me parece. Pero a lo que voy es un esquemático real, ¿bien? Acá fíjense que yo tengo una línea, ¿bien? Esta flecha de acá me está señalando esa línea de ahí abajo. Fíjense que la línea parte de acá y sigue para allá, ¿bien? Viene para acá, básicamente, ¿no? Entonces, esta de acá es la línea por la que los electrones van a pasar. Un componente en paralelo, y acá presten atención, un componente en paralelo es este, por ejemplo, ¿bien? ¿Qué características tiene un componente en paralelo? Está colgado de la línea, ¿bien? A la línea le importa poco y nada si el componente está colgado o no está colgado. Porque el componente en paralelo es eso, es un componente colgado de la línea. Les pongo un ejemplo, fíjense. Imagínense que yo tengo esta línea.
Que en realidad es así, es incluso una línea física en la placa, todo, o sea, no es que estoy poniendo analogías raras. Imagínense que esta es su línea, ¿bien? Esta de acá es la línea o el cable por el que ustedes quieren que pase corriente. Un componente en paralelo está así, está ahí, está colgado, ¿bien?, de la línea. Eso de ahí es un componente en paralelo, ¿bien? Entonces, fíjense, acá tengo la línea, tal como les mostré, y acá tengo 1, 2, 3 componentes que están colgados de la línea, están en paralelo, ¿bien? Un componente en paralelo básicamente es cuando un componente tiene una pata a tierra, ¿bien? La definición simple es, un componente está en paralelo cuando tiene una de sus patas a la línea positiva y la otra a tierra, ¿bien? Un componente en paralelo es cuando una de sus patas está a la línea positiva y la otra pata está a tierra. O sea, en un caso gráfico sería que una pata, imagínense que este es el componente, la pata positiva está a la línea y la pata negativa está a tierra o está al aire, ¿bien? Eso sería un componente en paralelo. Ahora van a ver por qué es importante saber las diferencias, ¿bien? Entonces, eso ahí es un componente en paralelo. Ahora, un componente en serie es esto de acá. Fíjense, ahora ya cambia el juego. Acá no es lo mismo ya. Fíjense, acá la línea empieza de este lado, pasa a través de este componente de acá que es una resistencia, pasa a través de la resistencia y se junta con esta otra línea, ¿bien? O sea, la línea que está marcando la flecha, esta línea de acá que la flecha está marcando, depende de este componente que está acá para llegar a este lado, ¿bien? Si yo saco este componente, la pista se corta, ¿bien? Entonces, ahora, imagínense, no es que yo tengo la línea desde acá hasta acá y que le pongo un componente ahí, de onda, para que tenga, de adorno nomás, sino que yo tengo una línea, por ejemplo, usemos así, ¿bien? Imagínense, yo tengo esta línea de acá que se tiene que juntar con esta línea de acá, ¿ven? Y la junto a través de este componente. Si un componente yo lo pongo así, uniendo dos líneas, este componente está en serie, ¿ven? Este componente de acá está en serie porque está uniendo esta línea con esta línea. Y mi circuito depende de este componente, porque si yo saco este componente, fíjense, las líneas quedaron incomunicadas. ¿Qué es esto? Esto de acá es un circuito abierto. Esto pasa cuando un componente en serie se daña. El circuito se abre, las líneas se desconectan. El voltaje no llega de acá para acá, el circuito está abierto y no va a funcionar, ¿bien? Si yo tenía un foco, el foco no va a prender. Si tenía una estufa, no va a prender. Es como cortarle un cable, literalmente. Entonces, esto de acá, muchachos, es un componente en serie. Esto de acá es un componente en paralelo, ¿bien? No es tan interesante eso, porque eso ahí es fácil, ¿bien? Ese es fácil. Ahora, fíjense, acá, yo les mostré las diferencias, ¿bien? La diferencia entre un componente en paralelo y uno en serie es que uno en paralelo está colgado de la línea, ¿bien? Ahora, uno en serie está entre medio de dos líneas positivas, ¿bien? Está entre medio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa si cada uno me falta? ¿Bien? ¿Qué pasa si no está cada uno? Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, ¿bien? Imagínense esto. Yo tengo esta línea de acá, ¿bien? Esta línea tiene que llegar desde acá, desde este lado de la pantalla, hasta acá, ¿bien? Imagínense, sí o sí esta línea tiene que llegar de este lado de la pantalla a este lado de la pantalla, ¿bien? Si yo le pongo un componente en paralelo ahí, ¿bien? Y vengo y se lo saco, ¿qué pasó? ¿La línea se enteró? No, no se enteró. ¿La línea sigue llegando desde acá hasta acá? Sí, sigue llegando. Entonces a la línea le chupa un huevo si el capacitor se lo sacaste o no, ¿bien? Eso de ahí es lo que pasa cuando vos tenés, no sé, un 1, 2, 3, 4, 5, 6, tienen todos componentes acá en paralelos. Uno se puso en corto, vos lo sacaste y el teléfono prendió. Y el teléfono funciona todo por más que no se lo prendas. Y uno por ahí se pregunta, che, ¿hace falta volver a poner ese componente? La respuesta es, si es el único que había, digamos, si solamente tenía este componente, se puso en corto, yo lo saqué y ahora el teléfono funciona, sí, amigo, ponéselo de vuelta porque era el único. Ahora, si vos tenés 50 capacitores en esa línea, colgado de esa línea, y le sacaste uno, no, el teléfono nunca en su vida va a fallar, ¿bien? O sea, vos podés sacarlo y no hace falta que lo pongas. ¿Querés ponerlo? ¿Tenés ganas? Ponelo, ¿bien? Pero
tienen que saber esto. Esta es la razón por la cual ustedes ven videos en YouTube donde ven un capacitor en corto, lo sacan, ¿bien? Y el teléfono vuelve a funcionar y no lo colocó de vuelta. Es porque el componente estaba en paralelo. Ahora, todo muy bonito. Pero ¿qué pasa si a mí me falta un componente en serie? ¿Bien? Vamos con el otro ejemplo. Imagínense ahora que yo necesito que este cable se comunique con este para que funcione. ¿Bien? Yo le pongo acá este componente en serie. ¿Ven? Fíjense que el cable viene por acá, ¿ven? Viene por acá arriba, pasa por este componente en serie y llega a esta línea de acá abajo. ¿Ven? Si yo agarro este y lo saco, la línea queda incomunicada. Acá sí ya no se puede joder con los componentes en serie. ¿Ven? Acá sí ya pasa algo. Entonces, básicamente, ¿a qué voy con todo esto? La diferencia entre un componente en paralelo y uno en serie es, primero, un componente en paralelo está colgado sobre la línea. Solamente está colgado. ¿Ven? Si yo lo saco, la línea sigue existiendo. Ahora, uno en serie está entre medio de dos líneas positivas que necesitan comunicarse. Está entre medio de dos líneas positivas que necesitan comunicarse. Si yo lo saco, el teléfono, la línea queda incomunicada y el teléfono no va a funcionar como debería. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿cómo distinguirlo rápidamente? ¿Cómo sé yo rápidamente si un componente está en paralelo o está en serie? Muy simple. Agarra el multímetro y fíjate y pregúntate, este componente de acá, lo mido de acá y de acá en sus extremos. ¿Tiene una pata a tierra? Bueno, si tiene una pata a tierra es porque el componente está en paralelo. ¿Bien? Si tiene una pata a tierra es porque está en paralelo. Una está a la positiva y la otra a la negativa, colgando así. Está en paralelo. ¿Bien? Ahora, si yo voy con el componente, le mido acá y le mido acá, y ninguna de sus dos patas es tierra, es porque ambas son positivas. Y que ambas son positivas significa que de este lado está colgado a una línea positiva y de este otro lado está conectado a otra línea positiva. Significa que el componente está en serie. No lo puedo sacar sin reemplazarlo. Ahora, si el componente yo lo saco, mido los pads y uno tiene continuidad tierra, ese sí. ¿Bien? Entonces, venimos bien, ¿se entiende? La idea es que no quiero marearlos, quiero que vean que es muy, pero muy simple. ¿Bien? Nos faltan solamente dos conceptos, jumper y revaling. ¿Bien? Para los que nunca escucharon jumper y para los que nunca escucharon revaling. Hasta acá vienen bien, comenten un 5. Los que tengan dudas, anótenlas, vayan anotando así porque se lo voy a responder. Seguimos con la anteúltima, el anteúltimo concepto que es importante que ustedes sepan, el concepto de jumper o puente. ¿Bien? El concepto de jumper o puente consiste en unir un punto A y un punto B utilizando un material conductor. ¿Bien? Obviamente no voy a unir un punto A con un punto B utilizando un material por el que al electrón no vaya a poder pasar. Necesito usar un material conductor. El material conductor que nosotros usamos es el hilo de jumper, básicamente. ¿Bien? Entonces, cuando alguien habla de hacer un puente o hacer un jumper, es básicamente porque la línea, imagínense que esta línea se cortó acá al medio. Imagínense que la línea acá se cortó. ¿Bien? No es que falta un componente en serie, sino que directamente la línea misma se cortó. No había un componente acá, solamente se fisuró. Entonces yo puedo hacer un puente desde acá hasta acá con un hilo de jumper, reconstruyo la línea y cierro el circuito. ¿Ven? No es que yo les doy teoría basura que después no van a usar. Cuando les expliqué lo de circuito abierto y circuito cerrado, es porque un circuito abierto es cuando esta línea se corta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un jumper. Y un jumper es cerrar el circuito cuando tenemos una línea abierta. ¿Bien? Después, se utiliza para cerrar un circuito. Acá lo puse. ¿Ven? Básicamente un jumper es eso. Seguramente todo el mundo lo habrá visto. No voy a perder mucho tiempo en eso. Y después, lo último que falta es revaling. ¿Bien? Muchos acá conocen el revaling, pero muchos me preguntan, ¿qué es un revaling? ¿Qué es un reflow? ¿Cuándo tengo que hacer revaling? ¿Cuándo tengo que hacer un reflow? ¿Cuándo tengo que cambiar el circuito? ¿Cuándo lo puedo volver a usar? Bueno, todo eso ahí, si tenés esas dudas es porque todavía no tenés bien en claro qué es un revaling, entonces no sabes en qué momento usar un revaling o en qué momento cambiar un circuito. Básicamente, el revaling, como para que lo sepan,
viene del inglés de re, val, ing. Traducido del inglés significa literalmente, re es de rehacer, val significa bola o esfera, es básicamente rehacer las esferas. Y el término ing es como algo que le agrega un sentido a la frase diciendo rehaciendo las esferas. Es como la terminación endo, rehaciendo las esferas. Y es eso, ¿bien? Entonces, revaling es básicamente rehacer las esferas. ¿Qué es lo que es? Es una técnica que consiste en formar nuevas esferas debajo de un circuito VGA. ¿Qué es un circuito VGA? Los que tienen bolitas así, ¿bien? Vos lo das vuelta y tienen un montón de puntitos, ¿bien? Cada uno de esos puntitos, básicamente, es una esfera de estaño que cuando vos lo soldas, hace contacto con cada uno de esos puntitos que tiene la placa. Así es un circuito, ¿bien? Un circuito es básicamente eso. Vos tenés un montón de pelotitas de estaño que cada uno suelda con su pad correspondiente, ¿bien? Entonces, el revaling lo que es básicamente sacar el circuito, limpiar todo el estaño, hacerlo de vuelta, porque si vos no lo haces de vuelta no estás haciendo el revaling. El revaling habla de rehacer, ¿bien? Lo haces de vuelta y lo vuelves a colocar, ¿bien? Ahora, el reflow, cuando uno habla de reflow, es solamente darle calor, ¿bien? Imagínense que a mí se me golpeó la placa y estas esferas de acá dejaron de hacer contacto con estas de acá. Yo tengo dos opciones. Puedo, primero que nada, ir y solamente calentar un poco el circuito, que vuelva a fundirse la esfera y a soldar, o puedo sacarlo y hacerle el proceso de revaling, ¿bien? Ahora, lo que pasa es que los reflow no duran mucho. O sea, si el estaño se quebró con un golpe, es porque el estaño era de mala calidad. Exactamente, soldador en frío. Y si vos le das calor de vuelta y se vuelve a fundir, cuando se le vuelva a caer desde donde sea, te va a volar el teléfono por garantía. Entonces, por eso mismo, no se hace reflow. Se hace revaling. Lo sacas, le pones estaño, que estos estaños de acá son estaños de calidad, bueno, que no se rompen, y lo volvés a colocar. Pero eso ahí es un revaling y esto otro es un reflow. Revaling es rehacer las esferas, reflow, calentar para que se vuelva a soldar. Bien, entonces, después de 50 minutos hablando, vamos por fin a la parte de resumen y dudas, porque Instagram solamente me da una hora para hacer un vivo. No sé por qué, apenas se cumple una hora, se corta el vivo. Entonces, no quiero ocupar mucho de la clase y que no me puedan preguntar nada. Ahora sí, muchachos, hable sin parar. ¿Qué dudas tienen? ¿Bien? Yo voy a hacer un mini resumen de la clase. Mientras yo hago el resumen, aprovechen ustedes y háganme sus preguntas. ¿Bien? Todas las preguntas que tengan, si algo no dije, si algo lo salté o no lo expliqué muy claro o no lo entendiste, aprovecha. Aprovecha porque estás literalmente en una clase gratis donde era introducción a la electrónica y te enseña electrónica de 0 a 100. Literalmente no tenés que aprender más nada de electrónica que lo que está en esta clase. Aprovecha para repasarla porque va a quedar grabada la clase. Y vamos a hacer un resumen. Antes de pasar al resumen, pregunten ustedes acá todo lo que tengan. Antes de pasar al resumen, aprovecho porque hace un montón que no hablo del tema del club de microsoldadura, de la mentoría, de los programas personalizados y demás. Más que tirar un par de historias trabajando con los alumnos o mostrando casos de éxito, no he estado hablando. Porque básicamente estuve más enfocado en mis alumnos que en que entre gente nueva. Ahora, para todos los que están acá, que siempre me preguntan, Franco, ¿tenés programas? ¿Tenés un curso? ¿Tenés esto? ¿Tenés lo otro? ¿Tenés el presencial? Para todos los que me preguntan y que quieren aprender de forma más personalizada conmigo y que quieren que les enseñe a diagnosticar, reparar y a conseguir clientes que les paguen esas reparaciones, que básicamente es a lo que me dedico, y que tenemos casos de éxito como Frank, como Patricio, que los subí, que pueden ir y verlos, básicamente yo les digo, yo ayudo a técnicos de celulares que ya tienen laboratorio completo de microsoldadura, un laboratorio así como este, con trino, fuente, o sea, un laboratorio así. No hace falta el osciloscopio, pero que tenga un laboratorio como ese, ¿bien? Yo ayudo a los técnicos de celulares que tienen un laboratorio como ese, que incluso hacen revaling, hasta algunos hacen revaling, pero no pueden reparar placas porque les cuesta el diagnóstico. Y no pueden encontrar las fallas, se pierden con las mediciones, no dan en la tecla, ven 40 videos de YouTube, o sea, tienen todos esos problemas de no poder reparar placas por no encontrar la falla
aunque hayan invertido cientos o miles de dólares en herramientas. A todos esos técnicos yo los ayudo, los capacito en diagnóstico, los capacito en microsoldadura, les ayudo a conseguir clientes por mayor y que puedan hacer por lo menos $1000 por mes. ¿Bien? Ahora, a todos, ¿cómo decirlo sin que suene mal? A todos los que todavía no tengan el laboratorio armado, todos los que no tengan clientes, los que le esté yendo medio mal, los que, no sé, las personas que recién están iniciando, como yo, ojo, como yo, como todos, pero las personas que recién están iniciando, no los puedo ayudar. Yo solamente puedo ayudar a técnicos que ya tengan todo el laboratorio completo, trinocular, estación de aire cautín, fuente, multímetro, que tengan problemas con el diagnóstico y los ayuda a diagnosticar equipos, a reparar equipos y a cobrar bien por los servicios, ¿bien? A conseguir eso. Entonces, a todos los que estén en esa situación y que tengan ganas de capacitarse conmigo para que yo los convierta en un próximo caso de éxito, me mandan un mensaje, me ponen, hola, quiero más información. Y les cuento. Y podemos coordinar una sesión para que ustedes me cuenten bien su caso particular, yo veo si los puedo ayudar o no. O sea, hacemos una mini reunión por videollamada. Ahora, los que no tengan herramientas, no tengan clientes o cosas, o que estén muy en cero, los invito a las clases gratis, pero no los puedo ayudar, por lo menos yo. ¿Bien? Ahora sí, muchachos, vamos a omitir el resumen porque no tengo más tiempo. Vamos a responder directamente las preguntas. Como no puedo hacer el resumen, véanse la grabación que va a quedar grabada hasta mañana. ¿Bien? Ahora, gracias por escuchar. Vamos a ver las preguntas que tienen los muchachos acá. Dicen, ahora sí o sí tengo que reemplazar el que le saque. Eso ahí creo que es una afirmación. A ver qué preguntas tienen. Pregunta acá el compañero, ¿por qué se puede cortar una línea en una placa? La línea se puede cortar por dos razones básicamente. Una, porque un componente en serie, perdón, un componente en serie se quemó o se salió, entonces la línea queda cortada, esa es una. Y la otra que la línea se quiebre. La línea se puede llegar a quebrar por varias cosas, por golpe más que nada. Por golpes o porque se dobló, pero si se dobla es porque se golpeó también. Entonces una línea se corta en una placa por eso más que nada, porque se golpeó. Pasa mucho, por ejemplo, en los A53, que se queda sin touch y es por la línea que va de la pantalla hasta el procesador, se corta la línea. Entonces tienen que raspar la placa y reconstruirla. Por ejemplo, es por golpe eso. ¿Qué pinza me recomiendas para retirar un integrado? Esta de acá. Las que son de esta forma, pero muy finitas. ¿Ven? Estas se llaman de titanio. Obviamente no son hechas de titanio, pero se les dice así. Pídanle estas de acá. Porque las otras, más anchas, tipo estas de acá, no las tengo porque no las uso, pero las otras más anchas que esta, te rompen el integrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué finalidad tiene un revaling? La finalidad de un revaling es básicamente que si se fisuró por un golpe, porque el estaño es de mala calidad, yo lo saco, le cambio el estaño, le pongo uno nuevo, le hago de vuelta todo el revaling, entonces ahí ya me queda el circuito con un estaño nuevo y no me va a volver a fallar. Es básico, pero ¿para qué es el flux? El flux hace que el estaño funda mejor. Entonces, si vos le das calor a una placa, el estaño no va a fundir o le va a tener que dar muchísima temperatura y le vas a romper. Si vos le pones flux a la placa, en mucho menos tiempo va a salir. Es como le ayuda a fundirse. A ver, ¿qué más me interesa mucho en mi caso? ¿Qué programa aparte de Borneo me recomiendas? JC. A ver qué dice. Alimentando la placa tiene consumo inicial y no tengo esquemáticos. Ahí estás jodido. O sea, si no tenés esquemático, estás jodido. Tendrías que conseguir esquemático. Y un integrado levanta mucha temperatura. Puede ser el corto, puede ser otro componente. Tendrías que tener sí o sí el esquemático para ver qué circuito es ese que está calentando, cuál es la entrada del circuito y cuál es la salida. Y vos tenés que inyectar tensión en la entrada y tenés que inyectar tensión en la salida. Vos inyectando en la entrada, que es lo que estás haciendo, te calienta ese circuito. Si vos lo inyectas en la salida y ya no calienta este, sino que calienta otro, ese circuito era el falso culpable. Estaba calentando solamente porque estaba al medio. Ahora, si vos desde la entrada inyectas y calienta, y desde la salida inyectas y calienta, entonces ahí sí ese circuito es el culpable. Pero tienen que tener esa doble verificación. ¿Qué temperatura de estaño se usa en el revaling? 183.
Después, ¿en qué situación te piden un teléfono que sí le haga revaling? Mayormente cuando se golpean. Cuando se golpean y vos tomas una medición que no encontrás un valor y ese valor viene desde un integrado, ahí se le puede hacer un revaling. ¿Podés dejar en escrito el programa que recomendás para esquemático? Sí. Borneo y JC. Ahí se los dejé por escrito. Así que bueno, muchachos, eso sería todo por la clase de hoy. Literalmente, como les dije, no tenían nada de introducción, los engañé, les di una masterclass completísima de electrónica. No tienen que saber más nada de electrónica que lo que está en esta clase para poder reparar placas. Así que, muchachos, los veo la clase que viene. Si quedaron preguntas, comenten ahí en el reel, va a quedar la clase grabada. Espero que les haya servido a todos. Y nada, que tengan muy buena segunda mitad de semana, que les vaya muy bien, que tengan muy buen finde, que comiencen bien la próxima semana y los veo el próximo miércoles. Nos vemos muchachos, suerte.